que ha atendido esta convocatoria que se ha lanzado desde el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradecemos a todas y todos ustedes que están siguiendo esta transmisión a través de nuestras cuentas de Facebook, en nuestras redes sociales, a esta convocatoria, a este foro, Diálogos sobre la Democracia en Guerrero, Elecciones 2021, que convoca a las candidatas y los candidatos que contienden por la gobernatura del estado de Guerrero, para poder conversar, conocer sus opiniones, sus posicionamientos sobre los temas centrales de la agenda pública, que son muchos esos temas centrales de la agenda pública del estado de Guerrero. Agradezco puntualmente el día de hoy la participación de la candidata del Partido Movimiento Ciudadano, Ruth Zabaleta Salgado. Le agradezco puntualmente por la participación. Este es la segunda sesión de este foro y a lo largo de esta semana y de los próximos días de la siguiente semana tendremos aquí la presencia de todas y de todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas. Agradezco también la participación en esta sesión de la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera, profesora investigadora del IEPA-IMA, fundadora del instituto, coordinadora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Hannah Arendt, que el día de hoy coordinará la sesión de este foro que busca plantearle los temas de la agenda pública para conocer sus opiniones de las y los candidatos. Agradezco nuevamente a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia. Les mando un fuerte abrazo. Doctora Rosa Isela, le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Marco. Muy buenas tardes. Te agradezco muchísimo la confianza de dejarme en compañía de la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruth Zabaleta Salgado, y tener el honor de acompañarla el día de hoy en este ejercicio democrático que es muy importante para que la gente que nos ve y la gente que sabrá de este evento se informe de quiénes son las personalidades que hoy contienden para la gubernatura del estado de Guerrero. Es sin duda un ejercicio de la mayor civilidad, un ejercicio que contribuye a la democracia y a la cultura cívica de los y las guerrerenses. Yo felicito a mi instituto, te felicito, Marco, me felicito de estar aquí, muchísimas gracias y de verdad que será un placer acompañar a Ruth, a quien he tenido el gusto de saludar el día de hoy y con quien conversaremos a lo largo de la siguiente hora, escuchando sus puntos de vista, planteamientos y propuestas que tiene para Guerrero. Muy buenas tardes, Ruth. Aunque sabemos ya muchas cosas de ti que han aparecido en la propaganda del partido que hoy te postula para la candidatura a la gubernatura de Guerrero y otras que aparecen en tu página, pues como que eres maestra de la UNAM, que das clases, que eres profesora, que eres nativa de Guerrero. A mí me gustaría en esta primera pregunta que nos permitieras a los y las guerrerenses que estamos pendientes en este momento de este evento, que nos dijeras, ¿quién es Ruth Zabaleta Salgado? ¿Cómo te defines? ¿Quién eres? Más allá, como decían ayer, de los datos curriculares, ¿quién es Ruth Zabaleta? De una manera, ahora te vamos a pedir, como solamente tenemos una hora y hay varios segmentos, en algún segmento la gente que nos acompaña desde el Face nos van a hacer algunas preguntas, entonces son 3 segmentos y en este primer segmento sí les pedimos que sea de manera, en la medida de lo posible, puntual, concreta y clara. Adelante, Ruth, muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias. Agradezco al Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados la invitación para estar con ustedes. Y sobre todo a la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera, que está llevando esta mesa, pero también al director, pues que me hizo favor de hacer esta invitación, de estarme proporcionando todos los pormenores de cómo iba a realizarse este evento. Me refiero al director Marco Adame. Yo realmente vine invitada por un candidato también que es alumno de ustedes y me dio mucho gusto porque me gusta que los jóvenes se involucren en estos asuntos, pero también me da doble gusto porque Alexander es candidato también de Movimiento Ciudadano. Antes de desarrollar toda mi propuesta,
efectivamente me quiero presentar y cómo me defino. Me defino como una luchadora social. Aunque soy una política profesional y también soy académica, digo que una luchadora social porque me mueven todas las causas sociales de los sectores. O sea, antes que cualquier interés en algún cargo público, lo que me mueve son causas muy particulares y en este caso me movió la causa de las mujeres. Rosa Isela, tú sabes que hace rato yo vengo especializándome en el asunto de violencia de género, la defensa de la igualdad de las mujeres. Desde el 2008 que impulsamos el primer presupuesto en la Cámara de Diputados y yo era presidenta de la Cámara de Diputados cuando se aprobó en conjunto con un grupo de mujeres de todos los partidos políticos dentro de la Cámara de Diputados que se unieron, nos unimos todas y luchamos por este presupuesto etiquetado para poder impulsar una política transversal de igualdad de género que a la fecha prevalece y que ha incrementado sus recursos de manera exponencial y que ha servido para combatir la desigualdad, pero sobre todo la violencia contra las mujeres. A pesar de eso, sabemos que hay un problema muy grave en varios estados de la República. Guerrero no es la excepción. Tenemos pues declaradas 2 alertas de violencia de género, que ahorita cuando toquemos esos temas vamos a hablar. Y por eso me defino como una luchadora social. O sea, cuando llegué aquí a la Ciudad de México, pues lo que me movió es participar en la lucha urbana popular por las familias pobres que perdieron su vivienda cuando fueron los sismos del 85. Posteriormente me vinculo al asunto político en 1988 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas porque me parece que teníamos que transitar del ámbito de movimiento social, de lucha social, que es un poco limitado, son demandas muy concretas, causas muy concretas, al ámbito político, porque a mí me parece que el poder político es el poder hegemónico, así como lo dice Norberto Bobbio, ante cualquier otro poder y es el único que puede transformar la vida de las personas, pues con el ejercicio de poder público. Entonces, es por ello que empiezo a participar en el ámbito político y soy cofundadora en el 89 de un partido político, en ese tiempo el Partido de la Revolución Democrática, y posteriormente, pues sigo participando en el ámbito político. Por alguna razón tuve que renunciar al partido, si quieren lo platicamos más al rato, precisamente por una cuestión de violencia política. Renuncio al partido, al PRD, y me quedo un tiempo en lo que le dicen la banca, ¿no? Al quedarme en la banca, pues me dedico a estudiar, termino la maestría, me sigo con el doctorado, y ya había estado dando clases en la universidad desde el 2009, invitada precisamente por una directora aquí en la Facultad de Derecho, y ya me seguí dando clases ahí hasta que me invitó el director actual, Raúl Contreras, a participar ya en la plantilla formal de profesores. Y es como el año pasado empecé con una plaza de tiempo completo y lamentablemente tuve que renunciar ahora que estoy en la participación de esta candidatura. Espero recuperar mi plaza porque de eso me sostengo económicamente. Pero eso es Ruth Zabaleta y es muy resumido mi currículum, pero también quiero decirles que mi fuerte, a pesar de que tengo varios títulos o algunos títulos, pero no son muchos, son realmente pocos, he dado muchísimas conferencias, es lo que hace voluminoso mi currículum. En realidad, mi fuerte como persona es saber organizar a la gente, saber hacer sinergias para sacar adelante trabajos sociales, políticos. Esa es pues mi ventaja, mi fortaleza más grande. Sí, muchas gracias, Ruth. Fíjate que yo creo que, y hablo por mí, mi opinión personal, nada me gustaría más que estuviéramos en un escenario diferente en Guerrero y que la participación de mujeres, particularmente de mujeres como tú, que participan por mérito propio, su participación no fuera solamente testimonial, sino que tuvieran la posibilidad real de llegar a gobernar. Y mi siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué Ruth Zabaleta Salgado participa hoy en esta elección y por qué le gustaría gobernar Guerrero? A ver si lo puedes decir, Ruth, de una manera concreta y clara, ¿no? Como para que nos vaya quedando más tiempo para otros aspectos que tenemos en la agenda de preguntas. Gracias.
¿Por qué participo en esta elección? Porque me invitó Movimiento Ciudadano y acepté para encabezar la causa de las mujeres, la no violencia contra las niñas y las mujeres, por la situación que se estaba dando de denuncias contra un candidato que se le señala por violación y que se le señala también a la Fiscalía del Estado de Guerrero de no haber procurado justicia pues en su momento cuando fueron denunciadas. ¿Qué es lo que espero lograr en Guerrero si llego a ser gobernadora? Disminuir los delitos y la violencia en general. Eso generaría posibilidades de la reactivación económica y de disminución de pobreza y combate a la desigualdad. O sea, todo es transversal. El proyecto que yo traigo es un proyecto muy completo, es un modelo de gobierno que ya he implementado en otros lugares y que no es mío, es un invento de los italianos. Se practicó en algunos lugares en México, principalmente en Ciudad Juárez, y en Iztapalapa, cuando yo era diputada local, también lo practicamos con el delegado René Arce, y posteriormente yo tuve oportunidad de aplicarlo en la delegación Venustiano Carranza, en donde goberné, e incluso en el 2005 me mereció el reconocimiento del jefe de gobierno, que ahora es presidente de la República, pues como la mejor gobernante a partir de esa disminución de delitos y de violencia en la delegación, que permitió que hubiera estos efectos que yo mencioné, reactivación económica, y obviamente la construcción de la paz. Ruth, si hiciéramos un ejercicio, yo sé que este es un ejercicio complicado, lo que voy a preguntar. Yo creo que si dijéramos, Ruth, ¿cuáles son los 20 principales problemas de Guerrero? Fácilmente los responderías, y además todavía quedarían 20 o 30 más pendientes, ¿no? Dada la situación complicada de nuestra entidad. Voy a pedirte algo mucho más complicado, creo yo. Un ejercicio de resumir, ¿cuáles serían desde tu punto de vista los 5 problemas principales de Guerrero? No quiere decir que son los únicos, ¿no? Ya hemos dicho que hay una cantidad impresionante, pero en un ejercicio hasta arbitrario, ¿no? De decir, estos son los 5 principales, ¿cuáles serían desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, número 1, la violencia, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad y la falta de desarrollo económico. Serían 5 cosas que yo he visto y que me parecen muy concretas, que no me cuesta mucho trabajo definir, que sí hay muchos problemas en Guerrero, pero si atacamos esos 5, lograríamos desarrollar un Guerrero diferente, lograríamos tener un estado que sería posiblemente una potencia a nivel de la República y no señalado como uno de los peores estados de la República en términos de productividad, de generación de empleo, de disminución de pobreza, de educación, de cuestiones de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos. Me parece que todo eso podría encauzarse si atendiéramos en prioridad esos 5 problemas. Tenía el micrófono apagado y decía yo, estos 5 problemas, o 10 o 20, que sí nos puede ser, no arbitrariamente hemos agrupado en estos 5, sin duda para atenderse requieren de esto que se conceptualiza como gobernabilidad y que podemos decir de manera muy sencilla, hacer que la gente participe en las iniciativas de gobierno, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias que Ruth desde el gobierno promovería para que estas graves problemáticas contaran no solamente con esta acción de gobierno, sino con una acción de gobierno acompañada en la población, en esta participación y por lo tanto que se hiciera real y se materializara la gobernabilidad? Tener un gobierno proactivo, involucrar a la ciudadanía tempranamente. Esto significa que involucremos a la sociedad en la solución de los problemas. Esto tiene obviamente una estrategia. Aumenta la gobernabilidad el hecho de que los ciudadanos sean involucrados, tanto los sectores organizados como los ciudadanos en general. ¿A qué me refiero? Yo te voy a plantear un modelo de trabajo para disminuir la violencia y la inseguridad. Este modelo de trabajo es el siguiente, tiene 2 ruedas. Por un lado está toda la parte preventiva, en donde van a participar toda la sociedad civil organizada, empresarios, periodistas, sector educativo,
sector religioso, sector vecinal, sectores de la sociedad civil que trabajan asuntos de desaparecidos, asuntos de desplazados, todos los asuntos que son de garantía de los derechos humanos. Vamos a trabajar un proyecto en donde participemos conjuntamente y le demos seguimiento a desarrollar un plan de gobierno en conjunto para todo lo preventivo, toda la parte que es preventiva, y eso tiene un planteamiento transversal, porque requiere la aplicación de políticas transversales de infraestructura. Por ejemplo, si yo quiero que participe el sector educativo, yo tengo que darle algo como gobierno al sector educativo para que el sector educativo me regrese algo. ¿Qué le voy a dar? Le vamos a arreglar todas sus escuelas, vamos a balizar todo alrededor de las escuelas, iluminarlo, limpiar las calles, tener todo en condiciones para que los niños, los jóvenes tengan seguridad a la hora de llegar a la escuela y de salir. Tengan todas las condiciones en estas escuelas, y el sector educativo, tanto los maestros como los padres de familia, se involucren en la solución de los problemas de sus hijos dentro de estas escuelas. Violencia interna de la escuela, violencia intrafamiliar que influye en el rendimiento académico de los jóvenes, bullying, cuestiones de participación de los jóvenes luego pues obviamente en actividades delictivas o consumo de drogas. Todo eso lo vamos a prevenir. Estoy hablando solo del sector educativo, pero lo mismo hago con el sector religioso, con el sector empresarial. Con cada uno tenemos un trato diferenciado. Nos sentamos y planeamos, los involucramos en cómo está la situación, damos el diagnóstico, les decimos cómo está la situación de ese sector, cómo está la posibilidad de involucrarse, cómo está, como le dicen el arte, ¿cómo se le dice? Esto de cuando haces un análisis de todo lo que hay detrás del estado del arte, ¿no? O sea, les dices cómo está todo, ¿no? Y sobre esto vas caminando y avanzando en una cuestión preventiva. Y por el otro lado, porque la violencia en Guerrero es ancestral, la violencia en Guerrero no es solamente de lo que pasa al interior de los hogares, que es muy grave, porque no solamente es en Guerrero, es en todo el país, pero en Guerrero me parece que hay un problema de impunidad que exponencialmente hace crecer el problema de la violencia contra las mujeres. Pero la violencia de los guerrerenses está ocasionando que de enero a marzo tengamos 248 guerrerenses asesinados en este año. Y si hiciéramos las cuentas de los otros años, tenemos por lo menos en promedio de 100 a 120 guerrerenses al mes que son asesinados y que nadie dice nada, ¿no? La gente cuando te dicen asesinaron a estos o allá, son delincuentes. No, señores, no importa si son delincuentes o no, no puede haber tantos muertos, no puede haber ni uno, ni dos, ni tres muertos. Tenemos que lograr la paz y tenemos que lograr que no haya asesinatos de esta manera, que no haya homicidios dolosos, que se disminuya y que logremos la reconciliación de los guerrerenses y disminuya la violencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por un lado está la parte preventiva, pero por la otra está la coordinación con el gobierno federal y el gobierno estatal. Ahí tiene que haber actos punitivos, se tiene que imponer el orden, se tiene que aplicar la ley, pero también se tiene que buscar un justo equilibrio para sentar en la mesa a discutir todos los temas a quienes quieran hacerlo. O sea, nosotros creo que tenemos una gran oportunidad los guerrerenses en este momento de hacer un corte de caja y decir, ya no queremos más violencia en Guerrero, ¿cómo podemos lograr superarla? Y en eso vamos a ver todos los problemas graves que nadie quiere hablar, Rosa Isela. El problema del narcotráfico, el problema del crimen organizado, el problema de la colusión de algunos actores políticos con el crimen, y que esto o por acción o por omisión ocasiona pues que todo vaya creciendo de manera pues ilegal, de manera violenta, y que vayamos pues haciendo que esta bola de nieve vaya creciendo y no disminuya. Esto es lo que yo haría, o sea, las dos partes, con obviamente el ejercicio de gobierno, con el ejercicio de poder público. Muy bien, muchas gracias. De esta respuesta que me das, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría plantear lo siguiente. Hablas de la participación pues de todo el sector religioso, y mi preocupación sería en términos de los derechos de las mujeres, si esto que estás planteándote en la participación no disminuiría, no haría correr el riesgo de la laicidad del Estado, que es un problema grave que tenemos ahí, y con la consecuente disminución
del respeto a los derechos humanos de las mujeres? No, o sea, estos sectores religiosos tienen muy definidas legalmente, constitucionalmente, sus límites. Yo soy una demócrata liberal, soy una demócrata que considera que los derechos humanos no se consultan, los derechos humanos principalmente de las mujeres, todas sus libertades, todas sus autonomías, considerando la física, incluye el asunto tan delicado que nadie quiere discutir y que todo el mundo cuchichea, el asunto de la despenalización del aborto, que ya se dio en la Ciudad de México, pero también en un estado en donde parecía que era imposible discutir este tema, que fue el estado de Oaxaca. No es posible que el estado de Oaxaca, con una gran cantidad de municipios, la gran mayoría, más de 400 de los 500 y tantos municipios, son de usos y costumbres, y sin embargo discutieron esta despenalización del aborto y le dan oportunidad a las niñas que son violentadas, que son violadas, de tomar una decisión al respecto. No es posible que en nuestro estado no consideremos los derechos de las mujeres plenamente, y por supuesto que hay límites. O sea, el sector religioso participa en lo que le corresponde. Para que la población también tenga posibilidades de asirse de algo, entiendo que hay momentos de crisis en los que tiene que asirse de la fe. O sea, para mí no es ajeno esa situación de que la gente a veces pues recurre pues a la fe, que normalmente requerimos todos en algún momento, y que algunos lo hacen por medio de la religión, otros lo hacemos por medio del estudio, de los libros, pero en ese aspecto tengo muy claro cuáles son los límites de cada sector. Es como que yo dijera, los empresarios van a decidir la cuestión de impuestos, o los empresarios van a decidir si les libero las playas totalmente y les permito que las hagan suyas, sin ser su propiedad, estar establecido en la Constitución que no son suyas. Aquí cada quien debe tener sus límites. Todos los organismos organizados, todos los sectores tienen establecido constitucional y legalmente sus límites, y así los vamos a hacer cumplir, pero también vamos a promover pues que Guerrero sea próspero, y en medida de eso necesitamos sentarnos todos a discutir cómo lograr este principal objetivo por encima de cualquier interés particular de cualquier sector. Sí, Ruth, este estado es un estado que se conoce, no es que sea el único, pero se conoce como si fuera un estado en ebullición. Incluso se ha dicho, algunos académicos intelectuales le han clasificado como el Guerrero bronco, que la gente sale a la calle, protesta, se manifiesta, bloquea las calles, bloquean las carreteras, haciendo valer sus demandas públicamente, ¿no? Te imagino en el gobierno, te imagino ya gobernando. ¿Qué actitud vas a asumir ante estas manifestaciones? Guerrero es tan diverso como si sus 7 regiones, y ahora que se quiere inventar la 8ª región, sea cierto que son diferentes países en un solo estado. O sea, es tan diverso que tenemos que analizar y tenemos que revisar cada demanda de cada sector y cada espacio regional. Para mí es fundamental escucharlos a todos y poder conciliar intereses. O sea, tanto los que demandan como el gobierno tienen posibilidades de desarrollar conjuntamente sinergias que les permitan llegar a acuerdos y construir diferente estado. A mí me parece que escuchar a las organizaciones es muy fuerte. Yo vengo de un movimiento social, luego una organización, fui rijosa, me cerraba yo las calles, iba yo a protestar porque no nos daban servicios o porque yo quería la democracia, ¿verdad? Cuando estábamos 89, 90, recuerda Rosa Isela que salíamos a la calle y no había algo concreto que ir a demandar, sino que hubiera democracia y que se terminara un régimen autoritario como en el que vivíamos. Entonces, para mí es importantísimo que la gente, prefiero gente que se mueva, que se manifieste, que diga lo que está inconforme, para que haya transparencia en el ejercicio de gobierno, poblaciones cómplices, periodistas cómplices, ciudadanos organizados cómplices que no protestan, que no dicen nada, que tienen temor, hacen que haya un estado en hambre. Amartya Sen, que es, tú lo sabes, un estudioso de los derechos humanos y sobre todo defensor de los derechos de las mujeres, descubrió que en un estado donde los sectores pues denuncian lo que está pasando, hay transparencia en lo que sucede, no hay hambruna. O sea, quiere decir
que no hay, si hay democracia, si escuchamos a todos, si todos protestan, todos dicen, todos hablan y podemos llegar a acuerdos, podemos construir un Estado diferente. Yo no le tengo miedo a las organizaciones sociales que manifiestan sus diferencias, que manifiestan sus demandas, a las madres que protestan porque no encuentran a sus hijos. ¿Cómo es posible que en Tistla lleguen y se lleven a tantos hombres y hasta este momento no hay una investigación que nos diga en dónde están esos hombres? Eso es inaudito. O sea, en cualquier país hubiera renunciado el gobernante estatal y hubieran renunciado hasta el presidente de la República ante una situación como esa. A mí se me enchina la piel de pensar que no es posible que se nos pierda tanta gente y que todo el mundo guardemos silencio. A mí me da miedo el silencio. A mí me da temor que la gente tenga miedo de decir lo que está sucediendo, porque entonces va creciendo un problema grave en la sociedad, que es ese tejido social que se va rompiendo. Vamos siendo divorciados unos con otros, vamos aislándonos y entonces el Estado se vuelve débil. Las instituciones no sirven para lo que fueron creadas. Recordemos que el origen del poder público es precisamente cuando la gente va y vota y da su voluntad para nombrar un representante, lo hace porque quiere garantizar sus bienes y su vida propia. Si no hay esa garantía de sus bienes y su vida propia, el gobierno no sirve, ni aquí, ni en China, ni en ningún lado del mundo. O sea, el origen del gobierno, el origen del poder político es ese, el que tengas que garantizarle a tus ciudadanos vivir en paz. En la última década, Ruth, el crecimiento del Producto Interno Bruto en Guerrero ha tenido un incremento anual promedio de 1.5%. llegando incluso a registrar años con decrecimiento económico. Una parte de la explicación de este fenómeno es la dependencia del turismo, pero también las fluctuaciones turísticas que han sido producto de las olas de violencia. La pregunta aquí es, ¿crees que es posible diversificar la economía estatal? Y si es posible, ¿cómo plantearías tú hacerlo? Sí, mira, es posible y es indispensable hacerlo. Seguir dependiendo del turismo es importante en términos de obviamente reactivar el turismo, porque la gran mayoría de la población, si no mal recuerdo, más del 60% de la población de nosotros en Guerrero está concentrada en las ciudades turísticas. Acapulco, Chilpancingo, que no es turístico, pero es un centro de desarrollo, Zihuatanejo, y tenemos obviamente que reactivar la situación turística, reactivar la economía a partir del turismo, pero hay otras actividades como la minería, que ha sido ejemplo mundial, incluso han tenido premios y han sido pues punta de lanza de la reactivación económica, incluso en este momento de crisis de la pandemia en Guerrero. Es importante retomarlo, no solamente es la minería, sino cada región tiene su propia característica de desarrollo, la producción primaria, la ganadera, todo lo que tiene que ver con los textiles. O sea, cada región tenemos que encontrarle, aunque creo que ya está, no comenzaríamos de cero. O sea, cada región ha encontrado en la medida de sus posibilidades su desarrollo, pero mira, aquí el problema es que no debemos de esperar a que las cosas sean naturales. O sea, naturalmente crece mango, crece limón, crece, o sea, eso es natural, sino el gobierno tiene que impulsar. El gobierno no produce riqueza, el gobierno hace el camino para que se produzca riqueza. Tiene que darle los recursos a esos productores para que produzcan eso y también produzcan otros productos que sean demandados en el mercado, sean industrializados. Estaba revisando los datos de industrialización de Guerrero y bueno, es prácticamente una burla. Mira, de las empresas que hay en Guerrero, creo que hay solamente 4,000 empresas registradas formalmente y ahí tienen la pequeña, mediana y grande empresa contra 55,000 de Jalisco. O sea, ¿cómo queremos nosotros salir de la pobreza y de la desigualdad si no generamos empresas, si no generamos riqueza? No se puede repartir lo que no se tiene. O sea, muchos candidatos van y te dicen que te van a repartir y te van a dar y que todo van a poner. Eso no se puede si no reinvertimos, si no capitalizamos lo que tenemos de producción regional. Y en ese aspecto quiero decir algo que para la gente a veces le alarma, a la gente que no conoce,
pues que yo diga esto, pero si es necesario endeudarse, porque ya se endeudan los estados de la República, y Jalisco lo hace, y también Nuevo León, y todos los estados que son exitosos en generar empleo ahorita y reactivar la economía, tienen más deuda que nosotros, porque la deuda lo que sirve es, o debe de servir, para que se reactive la economía, para darle recursos a la pequeña y mediana empresa. Fíjate, en Estados Unidos, un crédito para activar una empresa te cuesta 1% de intereses al mes, y aquí en México te cuesta por lo menos 30-40% de intereses. O sea, tenemos nosotros que hacer algo diferente en Guerrero. Si queremos lograr reactivar la economía y generar condiciones regionales, tenemos que invertir recursos, y para eso, si no alcanza lo que el gobierno federal está aportándole al estado de Guerrero, tenemos que buscar opciones para tener mayores recursos y poder generar esa riqueza y hacer un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso. En este momento estamos con la mano así porque así está la pandemia y porque el gobierno, esa es la política que diseñó. El presidente López Obrador dice que le está dando a los guerrerenses y es el segundo estado que es más popular el presidente, pero veamos un análisis de los grandes proyectos de los que estamos excluidos. Estamos excluidos de la construcción del Tren Maya, estamos excluidos del aeropuerto que se está construyendo de Santa Lucía, estamos excluidos del tren del Estado de México, Ciudad de México. Los grandes proyectos, no está incluido Guerrero, es el único estado de 5 muy pobres que hay, de 3 muy pobres, es el único estado de Guerrero que fue excluido por el presidente de la República. Entonces nosotros debemos de buscar primero que nos incluya en sus grandes proyectos, en sus megaproyectos el presidente de la República. Segundo, que logremos generar mayores recursos para la pequeña y mediana empresa. Tercero, revisar toda la cuestión de impuestos y reactivación económica y también, ¿por qué no decirlo?, suavizar las reglas para que se creen más empresas y darles incentivos para que puedan ellos pues vivir un tiempo y sobre eso generar empleo y generar más economía. O sea, para mí tienes que combinar, para mí es importantísimo combinar, por eso hablaba hace un rato del trabajo con los sectores, el trabajo del sector empresarial, es combinar por una parte pues la necesidad de la población de recibir recursos, pero por otra, cómo generar los ingresos para que no todo el tiempo estemos dependiendo de una dádiva que no nos alcanza para darle de comer a nuestros hijos 3 veces al día. Esa es la tragedia. O sea, la gran tragedia de nuestro estado se llama pobreza, porque la mayoría de la gente está excluida de comer. 2.4 millones de personas en Guerrero ya estaban excluidas en el 2018. Quiero ver los datos después de la pandemia, cuántos están excluidos de sus ingresos mínimos para poder comer en Guerrero. Ruth, has mencionado entre las actividades que podrían ser alternativas para el desarrollo económico de Guerrero, la minera. Y yo aquí me ha surgido una preocupación. La actividad de las empresas mineras canadienses que están actuando en Guerrero han hecho un extractivismo que ha sido bastante negativo, no solamente en términos económicos, sino también en términos de deterioro del medio ambiente, y no están dejando ningún resultado positivo. ¿Qué crees que se debe hacer para que estas empresas extractivistas canadienses que están depredando Guerrero en lugar de dejar su aporte económico puedan hacerlos, en vez solamente dejarnos depredación, muerte, enfermedad? Pues mira, estaba buscando el dato de cuántos empleos generan esas mineras. Mira, Rosa Isela, cuando fui presidenta de la Cámara, conocí a los embajadores de todas las, o sea, porque van y presentan las credenciales al presidente de la Cámara de Diputados. Creen que solamente al presidente de la República, pero como el presidente de la Cámara es homólogo del presidente de la República en el Poder Legislativo, se presentaron las credenciales y llegó el embajador de Canadá en ese tiempo, por cierto, un hombre que hablaba perfecto el español, y le pregunté por qué hablaba tan perfecto el español, creo que le hablaba mejor que yo, y dijo porque tenía una esposa guatemalteca. O sea, él se casó con una persona de América Latina y eso le permitió conocer muy bien nuestra lengua. Y una de las cosas que él me llamaba la atención era precisamente que a veces ellos eran los que les decían
a los gobiernos locales cuando estaban los gobiernos locales no controlando, no actuando conforme a la ley para garantizar la sustentabilidad de la explotación minera. Es decir, él lo que decía es que los gobiernos a veces adolecen de conocimiento, pero a veces también son muy impunes. O sea, en lugar de controlar, en lugar de regular a las empresas y que las hagan cumplir con todas las reglas, pues en lugar de eso son omisos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar la norma a quien se le tenga que aplicar, no importa que sean extranjeros, y por supuesto que en este caso yo creo que los canadienses son los más interesados en cumplir con las normas porque están teniendo una ganancia extraordinaria en nuestro país. Qué pena que otros empresarios de nuestro país no vean el potencial de invertir en la industria minera en Guerrero, porque tenemos el tercer lugar en producción de oro en el mundo, los guerrerenses. Entonces, esa situación me parece que la podemos revertir si desde el gobierno nos sentamos con estos empresarios y les ponemos las reglas muy claras, pero deben de ser reglas muy claras. O sea, no para transar con ellos, no para robar, no para corromperse, sino para lograr que garanticen los derechos humanos de las personas pues que están trabajando con ellos y también las que están siendo afectadas. ¿De qué manera evitar que sean afectadas? Tenemos que hacer un desarrollo sustentable. Fíjate, Acapulco es el tercer lugar de contaminación de 59 ciudades que se analizaron por el CIDE y por otras instituciones para Banamex. Acapulco era el tercer lugar de esos 59 ciudades más contaminado. Entonces quiere decir que no estamos cuidando el medio ambiente. Ven nada más las playas que en algún momento incluso se prohibió que se pudiera la gente meter a las playas más famosas de Acapulco porque estaban contaminadas. Entonces, ahí hay un problema grave, hay falta regular, no solamente las mineras, sino también otro tipo de empresas y otro tipo de sectores que están arrojando aguas negras al mar, que están arrojando los desechos o que están haciendo alguna avería al medio ambiente por estar produciendo sus ganancias. Ahí tiene que haber un equilibrio. O sea, sí queremos generar riqueza, pero no va a haber impunidad. Va a haber orden, va a haber apoyo, va a haber impulso para que Guerrero salga de la pobreza, pero no va a haber complicidades ni corrupción. Tiene que haber transparencia. Por eso hablaba yo al principio de darle voz a los periodistas, de darle voz a los sectores de las organizaciones sociales. O sea, los periodistas en Guerrero, en lugar de dejarlos que hablen, los sometemos. O sea, un periodista que no habla, que no dice lo que está viendo, que no está denunciando la realidad porque tiene temor a ser asesinado, a ser reprimido, pues es un periodista que le estamos quitando su libertad de ejercer su función pública que tiene en la sociedad. Y en el gobierno de nosotros vamos a defender los derechos de los periodistas, de todos los dirigentes sociales que estén señalando alguna falta, algún problema de algún sector o de alguna problemática en la región. Ruth, ¿qué opinión te merece la existencia de sistemas comunitarios de impartición de justicia? En Guerrero tenemos dos sistemas vigentes, el sistema regular y los sistemas comunitarios. Mira, yo creo que las policías comunitarias, por cierto que se murió mi amigo Erasto Cano, que fue el que me platicó cómo surgieron estas policías comunitarias. Me parece que en ese aspecto tuvieron un origen noble y querían ellos evitar la explotación de los cerros y la explotación de la montaña y trataron de proteger y se organizaron muy bien estas primeras policías, 3 policías comunitarias, que después se distorsionaron a estas policías que vemos armadas y pues que las vemos como retenes en algunos lugares y que a veces no nos generan pues nada de confianza, ¿verdad? Yo creo que la policía tiene diferentes funciones. La policía en el nivel municipal debe de ser preventiva y la policía en el nivel estatal y federal debe de ser punitiva. No es lo mismo. La policía preventiva es una policía de cercanía con la gente, es una policía para prevenir que no se hagan más grandes delitos pequeños, porque comienza el delito pequeño con tirarte la basura en donde no deben, con un problema en el hogar de una mujer que denuncia que la están golpeando y nadie hay que vaya a ver qué está pasando. O sea, problemas que se van haciendo mayores.
Y esta policía tiene que ser la comunitaria, desde mi punto de vista, en el primer nivel, en el ámbito municipal, de prevención, de contacto con la gente, una policía que conozcamos en dónde vive, quién es, qué honorabilidad tiene, pero también, Rosa Isela, en correspondencia le tenemos que dar mejoría de su salario. Les exigimos mucho a los policías y los andamos trayendo como pordioseros, o sea, no les damos los recursos que requieren en un estado tan violento. Una policía que gane 4,000, 5,000, 6,000 pesos al mes, pues me parece sinceramente que no le podemos exigir, aunque eso no es pretexto, porque así, luego dicen, es que así se emplean, pues por necesidad. La pobreza nos hace a veces emplearnos a riesgo de nuestra vida para que nuestros hijos tengan algo que comer. Los policías, ministerios públicos, todos los que se dedican a la procuración de justicia tienen que tener mejores salarios para garantizarnos seguridad a los ciudadanos en Guerrero. Eso vamos a luchar por ellos. Yo lo hice cuando goberné en Venustiano Carranza. Teníamos un fondo especial para premiar a los policías. Teníamos policía de excelencia y fui la única jefa delegacional que tuve el mando policíaco de excelencia en la Ciudad de México. Eso es histórico, ningún jefe delegacional ha tenido la policía bajo su mando y yo lo tuve, por eso tengo esa experiencia y por eso puedo hablar pues tan abiertamente de lo que puede hacer un policía preventivo y lo que puede hacer un policía especializado, como lo hicimos aquí cuando encontramos a la Mataviejitas, que fue un trabajo de investigación y conjunto con el gobierno federal y el delegacional. O sea, aquí tiene que haber sinergias para poder garantizar la seguridad. Y sí estoy de acuerdo en que se revise todo el marco de la policía y sobre todo garantizarles a los ciudadanos su seguridad, porque de ahí surge también la idea de la venganza y de poder armar a los niños huérfanos para poder defender sus comunidades. Eso debemos de evitarlo, no debe suceder. Eso debe de dolernos a todos, que unos niños huérfanos con rencor social porque mataron a su padre o a su madre tengan que armarse para defender su comunidad. Nos debe de indignar a todos los guerrerenses. Todos debemos de cerrar filas y proteger a esas comunidades que las tenemos abandonadas. Guerrero no solamente es Acapulco y Chilpancingo, Guerrero es todas las comunidades que ni siquiera conocemos. Yo he conocido gente de Acapulco, con todo respeto se los digo, ahora que ando en la campaña, que son políticos y que no conocen mi pueblo, Tepecuacuilco. Yo cuando los invito a hacer un evento en Tepecuacuilco, no van conmigo, porque para ellos Acapulco debe de ser el centro de todas las actividades y mi pueblito Tepecuacuilco, pues está muy lejos de Acapulco y de Chilpancingo, ¿no? Sí. Imagínate, mi pueblo está cerca, claro. Pues imagínate allá Iliatenco, Metlatono, o sea, bueno, Filo Mayor, ¿no? Claro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en el Congreso local, de manera reiterada, pues ha habido una negativa a acatar la decisión, igual que en el caso de la aplicación de la norma 049, que bueno, lo hemos abordado en otro momento muy rápidamente, y que violenta el derecho de las personas. ¿Qué opinas respecto de esta iniciativa, de esta prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Cuál es tu posición? A ver si podemos ir concretando un poquito más para ver si podemos leer algunas preguntas del público que está pendiente de esta sesión. Es retrógrada y es conservadora esa posición, Rosa Isela. Las generaciones de hoy necesitan garantía de sus derechos y sus derechos humanos no se discuten. O sea, si la Suprema Corte de Justicia dio una instrucción al Poder Legislativo, el Poder Legislativo está en falta con el Estado de Guerrero y no deben de ser representantes. Es indigno que tengamos representantes que no le garanticen sus derechos humanos a los jóvenes y a las nuevas generaciones, pues que quieren solamente vivir en paz. O sea, no le quitan nada a nadie, que se les garantice los derechos a todas las minorías. Al contrario, podríamos ser una sociedad más próspera. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí tengo algunas, voy a empezar a compartir algunas preguntas del público, ¿no? Porque se nos está acabando el tiempo y todavía me quedaban algunas ahí pendientes. Vamos a ver si nos da tiempo de combinarlas. Alguien pregunta aquí, Omar Jiménez, alumno del IEPA, en el municipio José Joaquín de Herrera, recientemente observamos niños de entre 6 y 11 años armados para defender su comunidad del crimen organizado, lo que demuestra una ausencia del Estado. Si llegara usted a ser gobernador, ¿qué acciones llevaría a cabo para atender este caso tan lamentable para toda la sociedad?
Y la maestra Frida Hernández, profesora del IEPA, pregunta: de llegar al gobierno, ¿cómo integrará usted su gabinete? ¿Con qué criterios? Primero, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y garantizar que todos los niños tengan educación y estén en las aulas. No tienen por qué estar cargando armas ni defendiendo a sus comunidades. Tenemos que garantizar la seguridad de esas comunidades, a como dé lugar, en primera instancia. Respecto a la conformación del gobierno, será paritario. O sea, legalmente está ya legislado, pero la ley no me importaba a mí porque yo he hecho gobiernos paritarios en donde he llegado desde toda mi vida. Y es más, siempre he puesto 60% de mujeres, 40% de hombres, no porque yo desprecie a los hombres, sino porque siempre me han seguido más las mujeres y los equipos, tú sabes, Rosa Isela, que se hacen a partir de la lealtad, a partir de la construcción de sinergias mutuas, y que un político no es nada sin su equipo. Entonces yo tengo equipos formados pues con mucha antelación a competir en una campaña, y por supuesto que serían pues evaluados los ciudadanos en base a la probidad, en base al reconocimiento que se tenga y también a sus conocimientos para poder estar al frente de los cargos. José Juan Ayala Villaseñor, profesor del IEPA, dice: no ha mencionado usted que recientemente terminó sus estudios de doctorado en la UNAM y que cuenta con experiencia como jefa delegacional de Venustiano Carranza. Sí, ya lo mencionó cuando habló de la experiencia política que tiene. Y pregunta en concreto: ¿cumple usted con el requisito de residencia efectiva en Guerrero? Bueno, sí lo cumplo, pero yo les digo una cosa, o sea, la residencia, en los términos que la ley marca, la cumplo. Tengo una casa en la ciudad, en Tepecuacuilco, pero sí quiero decirles que en la Ciudad de México he hecho toda mi vida respecto a la cuestión social, política y académica. O sea, yo no les voy a mentir, o sea, yo fui a Guerrero como candidata invitada por Movimiento Ciudadano para encabezar la causa de las mujeres. Yo no les voy a decir, estaba ahí de tiempo completo y entonces hice una estructura, porque yo les digo una cosa, si yo hubiera hecho una estructura, yo ahorita tendría más posibilidades de ser gobernadora. Yo tendría mucho mayor porcentaje porque mi trabajo en la calle, eso me faltó. Yo debí decidirme con más antelación para hacer un trabajo casa por casa. Ese es el trabajo que yo sé hacer y por supuesto que me hizo falta y lo reconozco. O sea, en ese aspecto los invito a conocer mi casa, mi familia, mis vecinos. Eso no hay problema. Así como lo marca la ley, lo cumplo. Muchísimas gracias, Ruth. La ciencia, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico son un área prioritaria para el desarrollo de la entidad, sin ninguna duda. ¿Qué es preciso hacer para mejorar las condiciones para el desarrollo científico, la investigación aplicada y el desarrollo de nuevas tecnologías? Pues darle mayores recursos. Vean lo que hizo el gobierno federal, le recortó al CONACYT, le recortó a las universidades, recortó investigación, ciencia y tecnología. O sea, en el Estado tenemos que apostarle a invertirle a la tecnología como le hizo Barack Obama en su momento. O sea, todo mundo usamos ahorita las redes sociales, pero pocos conocen la historia de las redes sociales. Fue Barack Obama el que le dio la posibilidad con la inversión desde su gobierno a una pequeña empresa para que potenciara su conocimiento respecto a este tema y pudieran generar las redes que tenemos hoy. Después se multiplicó esa investigación, pero él llegó y dijo, tengo que aplicarle mucho más recurso a esto de las tecnologías de las que generaron las redes sociales, las tecnologías que hoy estamos usando y que pues nos hacen estar hoy juntos, ¿verdad? Aunque estemos separados, y poca gente lo conoce, pero a mí me fascina ese tema y por supuesto que la conectividad al 100%, ¿por qué el gobierno federal no ha conectado Guerrero? Si estaba etiquetado en el presupuesto, ¿por qué no están conectando a todos los guerrerenses? Eso haría justos a los guerrerenses, los haría menos pobres. O sea, ¿por qué el gobierno federal se quedó con ese dinero de etiqueta para conectar a los guerrerenses? No nos podemos comunicar con la gente de la montaña y la sierra porque no hay conectividad. Nos desprecian a los guerrerenses desde el gobierno federal. Ruth, ya casi para ir cerrando, nos están quedando muchísimas preguntas en el tintero. Yo tengo tiempo, Rosa Isela, si quieren más tiempo. Esto es así, a mí me han dado 1 hora y bueno, ¿no? Y entonces estoy como corriendo un poquito con el tiempo ahí. Este estado, esta entidad que ha sido caracterizada como una entidad pues compleja, de persistencia política inestable. Estábamos un poco contentos, bueno, en un siglo, el siglo XX, habían terminado apenas 6 gobernantes para el que fueron electos, habían terminado su periodo, y luego otra vez nos encontramos en 2014
con este incidente donde volvimos al periodo del gobernador interino, sustituto. Es posible pensar, Ruth, en un Guerrero con paz, con desarrollo. Claro que sí, Rosa Isela, es posible si los gobernadores que llegan tienen esa visión de generar paz, de generar sinergias, de que tengan este conocimiento. Yo tengo conocimiento, tengo experiencia, he sido eficaz, eficiente en donde he trabajado. Yo quiero aplicar esa experiencia para lograr esto. No es un proyecto que se va a acabar en 6 años. Es un proyecto a mediano y largo plazo, pero yo puedo poner los cimientos y comenzar a generar condiciones de mayor seguridad y menos violencia y reactivación económica en una sinergia, en un círculo virtuoso, en una sinergia con todos los sectores. Aquí es la participación de todos los ciudadanos de Guerrero. Yo sería el motor para que todo mundo empezara a funcionar en base a los intereses de cada sector, pero con el apoyo del gobierno, con recursos del gobierno. Eso es lo que se necesita, o sea, tener voluntad política y tener recursos y tener obviamente conocimientos para poderlos aplicar. Muchas gracias, Ruth. Vamos a pasar a un tercer segmento y estas son preguntas así de respuesta rápida. Okay. Y quiero preguntarle con qué personaje de la historia te identificas y por qué razón. Bueno, me identifico en este momento, puedo identificarme con diferentes, pero con Vicente Guerrero, porque Vicente Guerrero tuvo la audacia de luchar por la libertad de nuestro país, de nuestro Nuevo México, pero sobre todo tuvo también la entereza, el valor de reconciliar los intereses de quienes estaban en la lucha de independencia y quienes estaban representando por Iturbide, pues las otras fuerzas que requerían en ese momento hacer una sinergia y lograr la paz. Ese fue el abrazo de Acatempan, y ahí me parece que Vicente Guerrero tuvo una visión muy amplia respecto a lo que tenía que suceder a partir de esa acción. O sea, tenía que suceder la paz, y así por eso lo admiro, porque creo que este es el momento, la coyuntura, donde se diga la patria es primero y todos tenemos que reconciliarnos y lograr la paz. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? La lectura. Me gusta mucho leer las novelas. Me gusta. ¿Tu película favorita? Mi película favorita, Casablanca. ¿Tu poema favorito? Mi poema favorito, es que podría decirte varios, a lo mejor alguno de... 3 libros favoritos. 3 libros favoritos, pues El Principito es uno de ellos. La Constitución, obviamente, aunque no cuenta como libro, me gusta mucho estudiarla, leerla. Un libro que me gusta muchísimo, La Política, de Norberto Bobbio, que es pues un referente para mí. Y otro libro que me gusta muchísimo recomendar para los alumnos es El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, porque aunque yo no soy afecta a ser pacifista, porque soy así aguerrida, pues luego me atempero con ese libro, me gusta muchísimo. Pero te podría comentar de otros muchos, porque me gusta mucho leer. ¿Qué tipo de música prefieres? Te voy a decir del poema, ya sé cómo se llama, Los Amorosos. Los Amorosos de Jaime Sabines. Sí, muy bien. Me gusta muchísimo. ¿Qué tipo de música prefieres? Todo tipo de música que no sea ofensiva a las mujeres. Hay música que es muy ofensiva a las mujeres y que se oye mucho en Guerrero. La he estado escuchando últimamente y me disgusta. Y también me disgusta entrar a restaurantes caros en donde ponen mensajes alusivos a la desigualdad de las mujeres y ofensivos contra las mujeres. Como eso de que el alcohol lo inventaron las mujeres feas en un restaurante, lo leí, me molestó muchísimo. Y creo que eso lo deben de cuidar los restauranteros allá. ¿Qué platillo guerrerense es el que más te gusta? El pozole. ¿Qué bebida prefieres para acompañar tus comidas? El pozole, mezcal. Muy bien. ¿Cómo te imaginas a Guerrero en 6 años? Si lo gobierno yo, en paz. Si lo gobierna alguien más, pues, ¿qué te diré? Estoy preocupadísima. Pues estamos terminando en tiempo. Muy agradecida con que nos hayas permitido conocerte, oír tus propuestas, escucharte, y que también al instituto le hayas permitido cumplir con esta importante función que tuvo como objetivo
desde hace más de 20 años cuando se formó, y que uno de sus objetivos fue justamente contribuir a la conformación de una cultura política democrática y poder también contribuir a que esta cultura cívica nos ayude a formas más civilizadas, menos violentas, ¿no? Entonces creo yo que eventos como este que hemos organizado y en el que tú participas ahora contribuyen a eso. Muchísimas gracias, mucho éxito. ¿Quisieras enviar algún mensaje final? Sí, a los jóvenes que... Sí, nada más rapidísimo. A los jóvenes que estudian ciencias políticas les digo, la política, no se crean mucho los dichos de que es el arte de hacer lo posible. Nosotros los políticos guerrerenses tenemos que inventar el arte de hacer lo imposible para lograr la paz en Guerrero. La política para los guerrerenses debe de ser una actividad que logre transformar la vida de los ciudadanos y tiene que ser una actividad que se dignifique. No es cierto que todo político se corrompe. La política buena construye sociedades buenas. La política mala corrompe, pero la política que nosotros los guerrerenses sabemos hacer es una política valiente, es una política de construcción de leyes y sobre todo una política que va a sacar de la miseria a millones de guerrerenses en este momento. Muchísimas gracias, Ruth. Muy buena suerte. Muchas gracias, Rosa Isela, y vivan las mujeres, vivan las feministas, Rosa Isela. Y viva Guerrero. ¡Viva Guerrero! Claro.